Tenemos a Adrián Balseca hoy, que es un placer estar contigo acá, Adrián. Entretenido también, tenemos una conversación, en realidad más bien una presentación de Adrián de algunos proyectos importantes suyos y en particular proyectos que involucran una investigación sobre el caucho, ¿no? Sus raíces históricas, conflictos sociales que ha atravesado, ¿no? Y bueno, nuevamente gracias por estar acá con nosotros. La idea es que poder escucharte y también yo acompañarte, ¿no?, en esta presentación. Voy a leer una cosa más formal, ¿no?, de la biografía de Adrián. Adrián Balseca nace en Quito en 1989 y dejó la escuela a los 15 años para centrarse en el arte. Con un trabajo interdisciplinario, realiza intervenciones y acciones site-specific, produce documentación en video y series fotográficas y construye instalaciones sonoras y objetos escultóricos. Entre sus temas de interés destacan las relaciones entre el mundo rural y el urbano, las tensiones entre las prácticas artesanales y la producción industrial, las economías extractivas y los abusos coloniales. Muchas de sus propuestas abordan de manera crítica las dinámicas extractivas y los impactos ambientales que provocan, así como los procesos históricos y económicos que han sido relevantes para la consolidación del proyecto de desarrollo moderno. Balseca ha formado parte de los colectivos La Selecta, Cooperativa Cultural y Tranvía Cero, creados en Quito para impulsar el arte contemporáneo y el cooperativismo cultural. Ha expuesto en distintas ocasiones en la Bienal de Sao Paulo, que hablaremos de ese proyecto en particular, en la Bienal de Cuenca, también importante, y bueno, en otros lugares como el Museo Pompidou y distintos espacios importantes en Latinoamérica y en otros lugares, ¿no? Bien, Bueno, gracias, sí, para buenísimo. partir, a mí me gustaría, antes de entrar a los proyectos específicos, Sí, quizás que nos cuentes un poco de ti, para contextualizar acá también, de tu vida, ¿no? Cómo llegaste a esto. Así que eso. bien, gracias Antonio por la introducción, bastante formal. Pero un poco la idea de esta noche era como compartir con amigos, como el viaje a Santiago también se planteó inicialmente como un viaje familiar. Y es lindo también entender que esa familia también crece, ¿no? Y se expande, que hay amigos, gente que conozco ya hace un montón de tiempo y gente más nueva y que siento que va siendo una especie de casa también expandida. Yo soy un artista autodidacta. Yo comienzo a vincularme al arte a través de estos colectivos que mencionaste. Uno de ellos llamado Tranvía Cero. Tranvía Cero es más conocido por ser los gestores culturales de una plataforma llamada Al Zurich, un proyecto de arte comunitario en un contexto post-crisis económica, crisis bancaria del Ecuador, en la que la mayor parte de las galerías e instituciones culturales se vieron afectadas por la crisis económica y el cierre de los bancos y la dolarización. Es una generación, muchos de ellos egresados de la Universidad Central del Ecuador, que habían crecido con unas promesas en los años 90 de un mercado del arte y que se topan cuando ellos egresan de un sistema del mercado completamente roto, pensando que muchas de las instituciones bancarias eran las que coleccionaban en ese momento. Ellos comienzan a hacer un proyecto de desplazar la producción y la práctica cultural y el pensamiento de la cultura en la ciudad, que estaba en ese momento concentrado en el centro y en el norte de la ciudad de Quito, hacia el sur, y comienzan a utilizar las plataformas barriales como casas barriales para germinar proyectos culturales. En su momento un poco se lo proponía como arte urbano, pero eventualmente eso fue decantando en una práctica comunitaria, en lo que se podría llamar como un social engaged art, y en la que yo me vinculo a los 15 años con ellos, gente bastante mayor a mí, y realmente fue un doble disparador. Por un lado, detona una serie de inquietudes sobre la misma práctica artística de gente que había tenido una formación en la Universidad Central de Ecuador, que es una universidad que es del ECO de Bellas Artes en el Ecuador y en la ciudad de Quito, y a su vez también dispara un Quito que yo no conocía. Para mí era un Quito que yo no lo tenía mapeado en mi entorno familiar. El sur de Quito tiene algo así como 600 barrios, de los cuales 400 deben ser ilegales. Y para mí también fue eso, conocer otra ciudad. Entonces, creo que esa participación con Tranvía Cero, con Al Zurich, con esta plataforma de proyectos de arte urbano, me abrió una serie de preguntas e inquietudes sobre el arte
el arte contemporáneo, el lugar del arte, el lugar de las instituciones culturales, y por ahí comienza como una serie de inquietudes que se van a ver más adelante cuando comienzo yo a trabajar mis propias preguntas, ¿no? Nuevamente, ese ser autodidacta también refiere a un autodidacta que se ha formado, que se ha educado de manera más intuitiva, a través de los libros, a través de otro tipo de maneras de conocimiento que no necesariamente era la academia, ¿no? Y para mí fue tremendo esa experiencia. Poco tiempo después, el colectivo de arte contemporáneo, experimentos culturales que venían de otra universidad, que es la Universidad Católica del Ecuador, misma generación que se topa frente a una institucionalidad caída, deciden poner un lugar utilizando las herramientas digitales, estas protopáginas web HTML5, y comienzan a armar una serie de conectividades con muy pocos recursos, pre-Facebook, utilizando la página web, ¿no? Entonces comienzan a nuclear serias producciones que estaban sucediendo en la ciudad y en el Ecuador, y comienzan a reunir una serie de producciones. Experimentos Culturales Sierra, yo ya había colaborado con ellos, y Experimentos Culturales, algunos de los miembros deciden organizar otro colectivo, del que también tuve la oportunidad de formar parte y ser uno de los fundadores, llamado la Selecta Cooperativa Cultural, que en su momento comenzó a tener un focus en sobre todo antropología visual, y comenzamos a hacer libros sobre comida popular en Quito, en la que había una vinculación entre gastrónomos, fotógrafos, artistas, y te diría que esas dos experiencias con generaciones que me sobrepasan entre 15 y 10 años, yo siento que son mi generación. Siento que a veces en mi país la gente de 30, 33 años no necesariamente está en las mismas conversaciones que yo tengo, y tengo ese privilegio de haberme formado de manera más intuitiva con estas dos experiencias de colectivo. Un poco de ahí parte mi curiosidad por el arte, y fueron mis primeras bases, mis primeros pilares en el mundo del arte. Perfecto. Eso va mutando bastante, tengo como algunas inquietudes que se van resolviendo como Adrián Balseca, como más individual. También quiero decir, vivíamos también en Latinoamérica, pero en Ecuador en específico, un momento de gran auge de los colectivos, había unidad de la colectividad, que con el tiempo también se va apagando. También con la dolorización más entrada, quiero decir, las dinámicas y las lógicas van cambiando, van mutando, y comienza a existir otro tipo de infraestructura, comienzan a aparecer nuevas galerías, comienzan a aparecer nuevas lógicas, y también, quiero decir, se transformó, por no decir que se apagó, porque muchos de los colectivos todavía siguen operando, siguen teniendo propuestas. Siento que también cambios políticos en el panorama ecuatoriano, creación del Ministerio de Cultura en el 2007, comienzan a cambiar la lógica y el panorama de las artes visuales en el Ecuador. Tuve esa fantástica experiencia con gente mayor, formarme desde el hacer, ¿no? Y yo les quería mostrar en esta presentación realmente 3 proyectos que van a decantar, van a nuclear en un último proyecto, una obra que es parte de la colección del Posto, ¿no? Sí. Y que me parece que puede ser interesante para comenzar a entender también cómo ese proyecto llega a existir. Un proyecto de ellos tiene ahora 9 años, el próximo año cumple 10, y voy a comenzar por acá. Es una comisión que fue realizada para mi primera participación en la Bienal de Cuenca del Ecuador, la bienal más antigua después de la Bienal de Sao Paulo en Sudamérica. Fue una bienal bastante específica, una bienal bastante relevante, curada por Jacopo Crivelli, curador italiano brasilero, y Manuela Moscoso, una curadora ecuatoriana colombiana, que juntos me invitaron a hacer un proyecto, me comisionaron un proyecto para esa edición de la bienal. Y en esa bienal decido, con el dinero que me dio la bienal, que no me voy a quejar, era bastante generoso dentro de todo, me decido comprar mi primer auto. Y el auto que decido comprar es un auto que fue producido en el Ecuador, manufacturado en el Ecuador durante la dictadura militar de Rodríguez Lara en el año 72. Un auto que fue bautizado en el Ecuador como Andino. El eslogan era Andino, el carro divino. Había una asociación como muy católica, sin duda. El auto fue presentado por la dictadura militar en el Hotel Quito, que son estas imágenes que ven acá, presentadas por Rodríguez Lara, nuestro primer dictador militar.
y era un motivo que por las características estéticas del automotor era un automotor que de alguna manera generaba cierta desconfianza de su funcionamiento, solo por las condiciones estéticas del automotor. El auto es bastante rudo. Y decían eso, la gente comenzó a hacer un juego de palabras, un chiste como salquiteña que decían: Andino, el carro divino que te deja medio camino. El proyecto Medio Camino toma de ese chiste popular el título, pensando también en una modernidad tardía, una modernidad que también se queda trunca. Hay que pensar que en los 70s en el Ecuador el boom petrolero también genera una democratización de la clase media y genera uno de los llamado boom petrolero, que es uno de los mejores momentos económicos del Ecuador y donde había que darle una cierta cara al petróleo, a ese desarrollo económico, y lo más inteligente que se les ocurrió hacer fue eso, crear un auto que circule en la urbe, que traiga ese imaginario de los barriles petroleros recolectados y producidos por la empresa estatal de petróleos del Ecuador en la ciudad. El Andino fue eso. El proyecto rápidamente lo que consistió fue en esa compra del auto y en la que yo decido llegar a la Bienal de Cuenca con el carro, retirándole el tanque de gasolina al mismo. ¿Y es un auto como accesible para poder comprarlo también o un auto que... Hoy en día es una rareza, es un auto que no vas a encontrar así de manera muy sencilla. En algunos pueblos muy pequeños vas a poder verlo. Yo compré en una parte llamada Baños, que es muy al interior del Ecuador, y lo que decía fue eso, sacarle el tanque de combustible, amarrar el tanque de combustible encima del techo del auto y comenzar a articular una serie de redes de solidaridad, les voy a llamar, para poder movilizar el auto sin necesidad de gasolina para llegar a la edición de la Bienal. El viaje de Quito a Cuenca, si vas en un buen momento, te puedes demorar entre 8 y 9 horas. A mí me tomó 7 días, porque evidentemente no había carga para las baterías. Y era bastante situacionista. Evidentemente había como un gran gusto, una gran apuesta también por el movimiento Fluxus, por las situaciones, valga la redundancia, situacionistas. Y se fue articulando así como algo más orgánico, en la que yo iba documentando sobre todo los momentos muertos en los que nada pasaba, pero de hecho pasaba todo, porque es un proyecto que en el video se va mostrando esa modernidad tardía y los impactos medioambientales también de la construcción de las carreteras, que era la gran apuesta del Correato en un periodo político del 2007 al 2017, en la que la Panamericana, ¿no? La carretera más importante de América, la más larga, atraviesa los Andes ecuatorianos, y a través de ese auto traído de los 70, de esta especie de zombie, se iba un poco hablando también sobre las implicaciones medioambientales en el paisaje y en la naturaleza del Ecuador. Y por ejemplo, ¿te interesaba, no sé, estoy pensando pensando en la modernidad, ¿no? Nuestra modernidad latinoamericana, esa relación como entre el pesimismo y la esperanza, que es como extraña, ¿no? Que quizá... Era muy tragicómico, sí. Y incluso para las personas que te veían haciendo la incursión, ¿no? ¿Cómo era eso? Sí, yo creo que la gente definitivamente veía este auto oxidado que tartaleaba y definitivamente querían ayudar. Hay un tema muy solidario en el ecuatoriano, siento yo. Hay una solidaridad de carretera que también, si bien es ilegal frente a la ley de tránsito quedarte sin gasolina, la gente es una imagen muy reconocible. Lo que era bonito era que la gente conectaba con el automotor, decía, yo conozco este auto, y como que la gente te botaba una cierta historia y te daba una mano. Entonces, burros, caballos, camiones, tractores me fueron empujando hasta llegar a la Bienal de Cuenca. ¿Y el viaje lo hiciste solo? No, el viaje lo hice con uno de mis mejores amigos, con Pablo Valencia, y con un director de foto que trabajábamos la cámara, y íbamos haciendo sonido y viajando. Sí. Al final el auto llegó afortunadamente a Cuenca, pero fue un viaje bastante largo. Ese proyecto, de alguna manera, la Bienal se llamó Ir para Volver. Ir para Volver trataba de eso, ¿no? Como de traer este símbolo del progreso, del desarrollo en el Ecuador de los 70s, traerlo a la contemporaneidad y hablar de ese paisaje y de ese progreso que también se quedó trunco a medio camino, ¿no? Historia triste, el Andino es un auto que se lo bautizó, que tiene un logotipo como un auto ecuatoriano, pero fue un proyecto de la General Motors en el mundo,
que vendían líneas de ensamblaje básicas a países de tercer mundo y que cada país le iba bautizando con distintos nombres, ¿no? Entonces hay en Malasia, hay en Paraguay, cada uno con su nombre, pero son líneas de ensamblaje muy sencillas que utilizaban un motor Vauxhall inglés, pero es nuestro primer auto ecuatoriano, así fue vendido, así fue promocionado. Oye, Adrián, antes de esto tú estabas trabajando mayormente con películas, fotografía, ¿no? Yo para ese momento estaba muy, digamos, en un momento en el que yo estaba trabajando muchos proyectos de intervención en espacio público. Te hablo 2013 para atrás y previo a eso con estos colectivos. Este proyecto de Medio Camino es un video, es una de las primeras o segundas veces que yo trabajo con video. Hay esta cosa más de la acción, del arte-acción, que también se resuelve. El auto estaba parqueado fuera del Museo de Arte Moderno de Cuenca, que para los que no han visitado la Bienal o Cuenca, el Museo de Arte Moderno es una reliquia que parece haberse suspendido en el tiempo. El auto estaba parqueado fuera del museo, me parecía que era ofensivo mostrarlo dentro del museo como una pieza de arte, lo parqué afuera del museo y el video estaba dentro de las instalaciones. Para este proyecto sí, hay un momento de Skin of Labor, Apel de Trabalho, es un proyecto que es la primera vez que decido mudarme del video digital al análogo. Y es un proyecto que es una película de 16 milímetros. Aquí ya había pasado bastantes obras, bastantes otros trabajos relacionados a la extracción del petróleo, sobre todo con casos icónicos de la historia del Ecuador, pensando que es una economía petrodependiente hasta el día de hoy. Y en el 2016 yo ya había hecho para el Mariano Aguilera un proyecto que hablaba sobre la historia del petróleo y los inicios de esa historia del petróleo en el Ecuador. Y en el 2016 dije, bueno, basta, es difícil seguir hablando de un ecosistema petrodependiente en el que vivo, en el que habito, y necesito, para poder tener otras perspectivas, regresar a ver el proceso extractivo que le antecede al petróleo y que de alguna manera abrió las sendas extractivas, por darle un nombre, en la Amazonía, sobre todo el Ecuador. Y eso fue el caucho. El boom del caucho es como muchos de ustedes saben, es un proceso biopolítico que vivió muchas regiones de Sudamérica, sobre todo en los contextos amazónicos de Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Brasil, y que en el Ecuador cada país tenía su especificidad y cada país tenía sus empresas de distinto origen, en la que a nuestros ojos contemporáneos es un proceso cercano a la esclavitud y en la que es una de las masacres más grandes que Latinoamérica ha tenido. The Skin of Labor es la primera exhibición que yo tengo en Europa. Es una exhibición individual que sucede en la ciudad de Lisboa con Galería Madragoa, en la que cuando me plantean esta invitación yo decido hacer un vínculo también entre esa orden colonial y ese vínculo con Brasil y una historia de alguna manera próxima que podría tener alguna repercusión con Portugal, y decido hacer ese paso, ese mirar atrás con una investigación relacionada al caucho, que ahora les voy a mostrar. Es un momento que a mí también me interesa irlo desarrollando como un proyecto de largo aliento. Apel de Trabalho, The Skin of Labor, lo que plantea es una película 16 milímetros que fue filmada en esta región, hoy en día bloques petroleros de la Repsol YPF, un lugar donde al equipo de producción nos tocó presentar el pasaporte ecuatoriano para poder ingresar, siendo ecuatorianos, a un bosque, porque eran zonas privadas, eran bloques que estaban entregados a esta compañía española. A pocos, te diría, kilómetros de ahí ya existían infraestructura de extracción de petróleo y existían bosques vírgenes de Bea brasileriensis, del caucho. Una pregunta, Adrián, que estoy pensando por cosas que van surgiendo. El otro día conversábamos con Adrián acá, sí, y hablamos de las cosas porque viviendo en Buenos Aires, que echaba de menos de Ecuador para su trabajo, ¿no? Sí. Y me comentaste que te parecía muy atractivo lo que te ocurrió en Ecuador, que agarrabas el auto y te ibas a un lugar y en el fondo tu práctica de investigación se pasaba como a un sitio en específico, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en este caso particular, me interesaba saber si es que las investigaciones que haces de archivos, por ejemplo, ¿son previas a estos lugares o en cambio vas primero a estos lugares, te familiarizas y después investigas? Esa está muy buena esa pregunta. Sí, en realidad
todos estos años que estoy hablando acá, nunca tuve un taller físico. No soy un artista, hoy en día sí, no era un artista de taller. Mis talleres se montaban como pop-ups que sucedían en distintas comunidades y los resultados estéticos de esos proyectos estaban completamente embebidos de los diálogos comunitarios que yo tenía en cada lugar. Yo no hago arte comunitario, para nada. Hago arte relacional, quizás en ese momento había algo, porque nuevamente el resultado final de los proyectos estaba muy relacionado a la gente que yo iba conociendo. ¿Cómo funcionaba a nivel de metodología? Sí, había un primer momento muy nerd en el que yo me acercaba a los archivos, a los documentos, a la historia oficial, por así decirse, coleccionaba. Me encanta también coleccionar libros, me encanta coleccionar artículos de prensa, recortes, como armarme un universo de la historia oficial de cómo han sido narradas las historias. Y una vez que compilo eso, organizo eso, contrapongo esa información con una experiencia territorial. Quizás más desde las herramientas de la antropología visual en algún momento, pero trato de hacer 2, 3 viajes dependiendo. Bueno, el Ecuador habilita eso porque es un territorio bastante pequeño, en la que la conectividad dentro de todo no es tan compleja, y contrapongo mis conocimientos de lo que puedo investigar en bibliotecas públicas, en repositorios, en compras en eBay, etcétera, con lo que la gente me puede contar en el sitio. Y de repente regreso con eso, regreso con fotos, regreso con sobre todo audios de lo que yo he vivido en territorio. Y ahí hay un momento en el que, sin estudio en esos momentos, yo comenzaba a entender una estrategia que se iba a resolver en territorio. Ahora sí, vivo en Buenos Aires hace 2 años. Tengo un taller en el sentido más tradicional de un taller, y mi práctica definitivamente como ha cambiado desde el 2020 también, ¿no? Vamos a ver eso también cómo decanta en el proyecto con el que culmino la presentación, porque siento que sí, definitivamente esto de ir sin taller a montar una carpa, a conseguir artesanos en el sitio, a conversar, a producirlo en el lugar, a llevar una cámara y filmar en la Amazonía, va cambiando. Ahora no tengo territorialmente la Amazonía cerca, ¿no? Pero justamente ese es el reto también. Siento que el arte también tiene que habilitarnos y permitirnos esa posibilidad de reinventarnos y no tener esa dependencia territorial. A mí me da miedo, pero también siento que es completamente emocionante también este otro momento. Y van a ver cómo también la obra va cambiando. Skin of Labor fue eso, fue una serie de fotos blanco y negro, una película blanco y negro, 16 milímetros, que se aproximaba a la estética de las primeras representaciones de la Amazonía en el Ecuador, realizadas por jesuitas, que hacían, por un lado, filmaciones sobre todo más antropológicas sobre las comunidades indígenas que ocupaban la Amazonía, y por otro lado hacían filmaciones de ciertos conocimientos botánicos que tenían un futuro extractivo. Esas cintas normalmente las vendían también a compañías inglesas para sus records de su práctica. En ninguna de las cintas que yo encontré en la Cinemateca Nacional del Ecuador ni en la Cineteca en Río de Janeiro, que también investigué, encontré ninguna en la que se muestre tangencialmente la esclavitud y las relaciones laborales tan complejas que ahí sucedieron. Pero Skin of Labor lo que es eso, es una intervención en la selva, en la que yo en estos árboles de caucho he amarrado estos guantes, estos recubrimientos, estas pieles, en la que a mí me interesaba mucho hacer este contraste, ¿no? Cómo en finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, centros como el Reino Unido, como Estados Unidos, estaban generando una industria de los guantes de caucho para generar un recubrimiento que mejore las condiciones laborales del trabajador, mientras que la extracción de la materia prima con la que sus guantes se hacían, por ejemplo, pertenecía a otro orden laboral. Nuevamente, es difícil entender en las publicaciones y demás, cómo en las primeras denuncias, cómo es que esto se estaba articulando. Es cercano a una idea de esclavitud lo que ahí estaba sucediendo. La película es una película fantasmagórica, blanco y negro, en la que no hay una presencia humana, en la que solo hay una recolección gota a gota de este látex en estas vasijas que son estos guantes de caucho. Este es un proyecto que el año anterior lo mostré en el Tate también, y que ha tenido su recorrido, ¿no? Y que en cada territorio donde se ha mostrado, en Brasil, por ejemplo, en la Bienal del Video Brasil, ha tenido sus distintas perspectivas. Creo que cada
cada público también va teniendo como otras lecturas sobre el proyecto. Pero este es el proyecto que de alguna manera detona una investigación de largo aliento alrededor de la extracción del caucho. Grabador Fantasma fue un proyecto que fue comisionado también para la Bienal de Cuenca, es la segunda participación que tengo en la Bienal de Cuenca, una curaduría de Jesús Fuenmayor, curador venezolano, en la que la Bienal se llamaba Estructuras Vivientes del Arte como Experiencia Plural, y en la que yo decido invitar a un grupo de ingenieros medioambientales, ingenieros eléctricos, llamados Cara Solar, hoy en día una fundación que tiene como base central Ecuador y que son la primera organización en crear movilidad fluvial en la Amazonía usando paneles solares. Ellos ya tienen 6 embarcaciones en toda Sudamérica, algunas en Brasil, otras en Surinam, 3 de ellas ya en el Ecuador funcionando, y ellos hacen un reconocimiento de decir, bueno, no se trata de negar el acceso a la modernidad de ciertas comunidades indígenas que quieren tener contactos con los centros en la Amazonía, sino se trata de generar otras maneras de reconocer los caminos ancestrales de los ríos y los ejes fluviales que ahí existían y que son conocimientos que tienen centurias, y tratar de evitar la construcción de carreteras, que normalmente es la oferta que muchas petroleras ofrecen en la Amazonía para generar conectividad a ciertas comunidades, pero que al final del día sirven, por supuesto, para la extracción de distintos tipos de recursos. Es fantástico, les invito a que vean el trabajo de Cara Solar. Me acerco a ellos, en ese momento ellos ya tenían una segunda embarcación naciendo en una comunidad llamada Nacionalidad Achuar. Es una comunidad que no se reconoce como ecuatorianos, no tienen cédula, son una nacionalidad en sí, y ellos han trabajado el proyecto de estaciones solares para recarga en esta nacionalidad en la provincia del Napo. Estas son unas imágenes de la cara solar de la primera embarcación. Para esta invitación de la Bienal me interesaba mucho poder hacer un encuentro entre el territorio, la experiencia comunitaria, que Cara Solar tenía bastante más experiencia que yo, y ciertas referencias que yo tenía. Me interesaba mucho, bueno, proyectos en 8 milímetros, como los de Juan Downey y sus experiencias en la Amazonía latinoamericana, o proyectos en 35 milímetros como el de Werner Herzog. Y me tenía la posibilidad de pensar un proyecto que finalmente no era lo uno ni lo otro, sino era 16 milímetros, en la que yo me ocupaba también de pensar este momento de la historia del cine, de esta representación de este varón del caucho, Fitzgeraldo, de Herzog. En aquel hay una escena de la película donde reproduce música de Ennio Caruso encima de un barco a vapor, una escena muy icónica de la historia del cine del siglo XX, una de las películas más importantes de Herzog de los años 80. Son referentes de viajes también, películas de viaje, ¿no? Sí, y que ponían de alguna manera un cuerpo, daban un cuerpo a este colonizador europeo que estaba en la Amazonía haciendo un gesto de llevar la alta cultura, la cultura europea hacia las comunidades no contactadas, hacia lo indómito, hacia lo salvaje. Es una escena muy fuerte en la que él va reproduciendo música encima del barco. A mí me interesaba apropiarme de ese símbolo y generar un gesto inverso. Me interesaba escuchar, no me interesaba reproducir sonido, me interesaba grabar, me interesaba capturar, me interesaba escuchar a las otras especies humanas y no humanas que también habitan en esos ríos. Entonces trabajé en este río Bobonatza, que es el que deviene en varias comunidades, en las que entre ellas está la comunidad Achuar, con la que Cara Solar había trabajado, y les propongo hacer una canoa que se opere a control remoto solar para grabar sonidos. Básicamente es una grabadora de sonido que se opera a través de control remoto y que va capturando distintos sonidos, que posteriormente serán instalados en la Bienal de Cuenca, en la primera planta eléctrica del Ecuador, y donde se reproducirá un vinilo con el sonido que hice de varios takes. ¿Pero y se exhibió también el video? Sí, es una película, como te digo, en 16 milímetros, que muestra, sin ser un tutorial de YouTube de cómo hacer tu canoa grabadora de sonido, te va mostrando distintos momentos de cómo se ensambló con un pescador achuar la canoa. Es eso, por un lado es una película, pero también por otro lado es
un proyecto de sitio específico, así lo siento, en este río Bobonatza que deviene en el Amazonas, y en la que había sobre todo esta vinculación con gente que me parece notable, como es la Fundación Cara Solar. Estas son algunas imágenes del Centro de Arte Contemporáneo de Quito, donde se exhibió por segundo momento la canoa. Se hacía un hueco en el medio del techo del pabellón, y eso es lo único que alimentaba de luz al panel solar para que se esté reproduciendo el vinilo. En la instalación se escuchaba el sonido de la selva, 5 takes que se ensamblaban en un vinilo. En el caso de la canoa funcionando en la Amazonía era un boom dentro de este gramófono, de esta estructura, de este corno que estaba conectado a un Arduino y a su vez a un Tascam que se operaba a control remoto, sobre todo bastante básico, como pausa y grabar. Estela Blanca sigue esa estela realmente de esos proyectos anteriores, en este espíritu de proyectos relacionados a la extracción del caucho. Estela Blanca toma el nombre de una publicidad de la marca Pirelli, uno de los neumáticos más icónicos producidos en el siglo XX por esta empresa italiana. Stella en italiano, estrella. Acá esta Estela me gustaba esta idea de pensar el paso de una economía que había acontecido en la Amazonía y que dejaba una huella que poco a poco en la memoria se ha ido perdiendo. Había en la investigación en este momento algunos alcances que me interesaban relacionados a las visitas de Charles-Marie Lacondamine, matemático, geógrafo francés que formó parte de la primera expedición geodésica francesa para medir el centro de la Tierra, y que luego de 9 años bajo la dirección de Godin decide, bastante cansado siento yo por lo que he leído, decide regresarse a Francia y decide hacer algunos viajes, entre ellos uno que es el viaje final con una expedición en la que atraviesa la Amazonía. Él se convierte en el primer occidental en visitar la Amazonía para llegar a la Guyana Francesa y tomar un barco de regreso. En ese viaje, Charles-Marie Lacondamine descubre una comunidad que no se sabe muy bien por los relatos si es, en ese entonces por supuesto no existían las repúblicas, pero no se sabía muy bien si es que era Brasil o era el Ecuador o la provincia de Quito, era como un poco difuso, ¿no? Y él ve que esta comunidad hacían botas, pelotas, bolsos con caucho natural extraído del árbol, y que él fonéticamente su francés lo apuntó como cauchoc. Él llega a la Guyana Francesa con Louis Frenois, un matemático, gran dibujante de la Guyana de origen francés. Construyen el primer paper académico sobre el caucho como una resina que tiene posibilidades maleables y puede dar forma, que también repele el agua. Y ese paper académico con dibujos de Louis Frenois es llevado por Lacondamine e ingresado a la Academia de las Ciencias en Francia, y es definitivamente lo que constituirá en adelante, 100 años después, las bases cognitivas de lo que va a ser la extracción y explotación del caucho en la selva. Acá son unas publicidades del siglo XX muy interesantes en las que hay esta representación de la carretera y de la línea ecuatorial, que creo que como ecuatoriano siempre me han atraído un montón. Y al igual que en Skin of Labor, en la que yo regreso a ver una cierta estética, una cierta manera de abordaje sobre la representación de la Amazonía en los filmes jesuitas, acá había también un gusto por entender estas ilustraciones botánicas decimonónicas, y comienzo a apropiarme un poco de esos bocetos y comienzo a mezclar patrones de llantas de distintas empresas transnacionales que estaban vinculadas a la compra de materia prima, de caucho, de empresas que operaban, sobre todo inglesas, en la Amazonía de la región. Y comienzo a hacer estos dibujos en los que los tappings, las formas, los patrones para extracción y mejoramiento de la extracción del caucho están imbrincados con los patrones que son de distintos diseños de distintas empresas perfectamente patentados desde finales del siglo XIX, de empresas de neumáticos. Esto de acá es una obra per se que fue presentada en Lima en el 2019,
pero que yo también siento que es un boceto de lo que se va a venir también más adelante. Estaba pensando también en el tema de los patrones, ¿no? Que hablábamos otro día de los patrones andinos, ¿no? De la geometría andina también, que se cruza con los patrones de los neumáticos, por ejemplo. Sí, o también de ciertas pinturas que utilizan ciertas comunidades indígenas en el Ecuador o en Perú, por lo que he visto, también. Pero aquí claro, hay un gusto también por la abstracción geométrica latinoamericana, hay un punto en el que tampoco no se sabe. Quiero decir, tanto los neumáticos como los guantes de caucho y cables fueron los principales productos manufacturados hechos de caucho natural, hasta ¿no? la invención del caucho sintético, que vendrá a ser de petróleo para mediados del siglo XX. El caucho natural juega un papel crucial también en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y para la Segunda Guerra Mundial hay un sustituto que ya es sintético y que viene a ser hecho de petróleo. Ahí también cambia mucho. Hay como dos grandes crisis en la historia de la extracción del caucho en la Amazonía después de este auge. Una de ellas es la mudanza de las semillas de caucho, uno de los casos más grandes de biopiratería, en la que los ingleses se llevan semillas, las siembran en el Kew Gardens en el Reino Unido, en Londres. Evidentemente en Londres no se van a dar los árboles de caucho, pero logran germinar 17 plantas que son transportadas a la colonia más próxima a la línea ecuatorial, que es Singapur, y es ahí donde comienza esa gran economía que se dispersará por Malasia y por Indonesia. El segundo gran golpe de la industria del caucho en la Amazonía viene con la sustitución del caucho natural por el caucho sintético hecho a base de petróleo y de polímeros de petróleo, perdón. Acá nuevamente hay un gusto por revisar también esta serie de dibujos, caricaturas sobre Latinoamérica, también que pertenecen a ese mismo tiempo. Y lo que decidí fue ir a conocer una plantación de caucho. El caucho en la Amazonía del Ecuador no existe más. Estas semillas que fueron transportadas a Londres, que luego fueron transportadas a Singapur, que era el headquarters de la operación, comienza a diseminarse en Malasia, que eran los territorios donde se sembraba el caucho, y en Malasia es modificada genéticamente esta semilla sudamericana, que hoy en día está sembrada en Latinoamérica, en el Ecuador, en la costa del Ecuador. Esto es en Santo Domingo de los Áchilas, en un pueblo llamado Luz de América, y en la que curiosamente muchas segundas y terceras generaciones de familiares que trabajaron, vamos a decirle trabajar en plantaciones de caucho, en vista de las dos crisis que les he mencionado, deciden desplazarse a la costa del Ecuador, donde comienzan a sembrarse grandes hectáreas, monocultivos de caucho con esta semilla modificada en Malasia, y son familias amazónicas las que viven dentro de estos bosques. Ahí conocí a la familia Cujigrefa, una familia que vive en 26 hectáreas de caucho en Luz de América, en Santo Domingo de los Áchilas, y en la que en un cierto momento entendí que los árboles de caucho tienen una productividad de alrededor de 15 años. Luego de los 15 años los árboles se secan, dejan de gotear y son talados. La madera es una madera bastante suave que nos sirve realmente para hacer construcción y otro tipo de estructuras más fuertes, y esa madera es descartada, se hace leña, se hace cajas de madera de fruta. Ellos tenían varios árboles que ya estaban dados de baja, por así decirlo, para nuevamente trabajar la tierra y volver a sembrar. Y en ese contexto, los niños de la familia Cujigrefa me mostraron el celular de la mamá y me dijeron que si podíamos hacer una moto. Y fue como, bueno, vamos a hacerlo. Y comencé a trabajar con el abuelo que sale al final de la moto y un mecánico local para construir esta moto que estaba construida con un árbol, un tronco de caucho dado de baja luego de estos 15 años de productividad. Esto es la exhibición Estela Blanca en Lima, que nucleaba este segmento de mi investigación. Nuevamente, de alguna manera se traían ciertos comentarios también sobre el caso del caucho emblemático en el Ecuador, a Perú, que por supuesto tiene su historia y de repente tiene mucho más próxima la historia de Iquitos o lo que pasó en la Amazonía peruana, pero me pareció interesante poder traer algo, llevar algo como ecuatoriano sobre esa historia y sus particularidades al contexto limeño.
La moto era súper peligrosa de manejar. Pero fue muy lindo porque los primeros coleccionistas de la foto son ellos, ¿no? Ese fue un poco el canje. Ellos posaron por esta foto. Me interesaba mucho ver esta comunidad Cofán, que es una comunidad indígena que normalmente la National Geographic y una serie de fotógrafos las han retratado muchas veces con su ropa y su indumentaria festiva. Acá me parecía muy interesante romper un poco eso y de alguna manera que esa representación te muestre también que son esos sujetos como bastante urbanos, ¿no? Y que viven además en la costa donde hay otras condiciones culturales y hay otra hibridación que se lo puede ver mucho, sobre todo en la ropa de los chicos. Por ejemplo, el niño tiene una camiseta del Deportivo Quito, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí con ellos? Estuve en varias idas y venidas, pero al final en la construcción de la moto como unos 2 meses. Ahí se presenta este proyecto también que se llamó Incisiones, en la que hice una catalogación de varios patrones de diseños de llantas de distintas empresas, desde Pirelli, Goodyear, Firestone, y comencé a hacer cavados con lo que quedó del árbol, directamente como gravuras talladas en el árbol con Dremel, y tiré fotografías de lo que vertía el caucho. Hice una serie de fotografías, de 80 fotografías, que fueron colocadas en esta estructura de acero, y estaba proyectando el loop, 80 patrones abstractos de distintas empresas, que son básicamente cortezas de árboles de caucho, y lo blanco que ven ahí, por donde pasa la luz, es el látex natural que vierte de los árboles. Y un poco así llega el momento de Badier. Badier es el tercer proyecto, pero creo que... Comisionado para Bienal. Este fue un proyecto comisionado por la Bienal de Sao Paulo, en la que vuelvo a trabajar con Jacopo Crivelli para una Bienal. Él había sido ya invitado a curar la Bienal en el 2019. En el 2019 recibo la invitación y me plantea hacer un proyecto para Brasil, un proyecto para la Bienal Faz de Escuro más Eu Canto. Hay varias idas, venidas. Yo estaba en Sao Paulo justamente en el tiempo de la Bienal de Videoarte Video Brasil, del Sesc Pompeia. Hay varias conversaciones curatoriales con él. Cae el 2020, ¿no? Y todos los proyectos, los presupuestos, las lógicas, las posibilidades de viajar a Brasil, etcétera, se van mudando, por así decirlo. Badier finalmente es el proyecto en el que yo digo, bueno, vamos a ponerle un nombre a este año. Vamos a hacer una obra que conmemore este 2020. Y para mí había una sensación pandémica, ¿no? Evidentemente, de un fin civilizatorio. Y me parecía que de repente era importante también, de alguna manera evocativa, mostrar esa sensación de las ruinas de una sociedad moderna que se extingue. Y así nace la posibilidad, que ya me daba mucha curiosidad, de salirme del registro de la fotografía, de salirme en la que ya también estaba imposibilitado acceder a una comunidad. Las provincias en el Ecuador estaban cerradas, las comunidades eran muy celosas de la gente que venía de la ciudad con enfermedades. Estaba completamente, el panorama era otro. Y en ese relajo salió la posibilidad de hacer una obra mucho más de estudio, mucho más matérica, una investigación mucho más formal, en la que comienzo a construir 40 neumáticos hechos con caucho natural, por eso su color beige. Van cambiando de tono, también ha ido cambiando, van madurando. Y en la que monto e instalo este mural que hace un guiño a los murales arqueológicos de museos antropológicos y arqueológicos. Estas imágenes que ven acá fueron en la Bienal de Sao Paulo, que finalmente inauguró en el 2021, y que hoy en día forman parte de ese momentum, de ese 2020. Los patrones se volvían estas abstracciones que de alguna manera conectaban con una memoria sobre los distintos patrones de llantas, de motocicletas, camiones y carros alrededor de la historia, pero sin duda también había un momento muy abstracto en el que se presentaban como
ruinas de alguna civilización o patrones nuevamente de pinturas indígenas, ¿no? En el contexto brasilero, la historia del caucho, por supuesto, es relevante, y la historia de la producción de pneus, de llantas, también es muy fuerte, ¿no? Esto es en Santiago de Chile. Finalmente, cuando la Bienal Viajera llega acá, y es quiero decir, no es el cierre del proyecto. El proyecto ha tenido otros brazos, otras posibilidades plásticas de vivir, de habitar. Ahora igual les voy a invitar a que vean esta publicación que fue producida para el Museo Madre en Nápoles, donde se reúne bastante de esta investigación gráfica, una serie de publicidades, algunas fotografías de las esculturas que produje. Pero quiero decir, hay una transformación también de mi práctica, también en función de esa proximidad con el territorio. Creo que ahora, como decías, más marcadamente con mi desplazamiento a Buenos Aires, la lógica es distinta y mis exploraciones comienzan a ser más íntimas, resolverlas más yo directamente con la materia, ¿no? Antes las proyecciones y los proyectos que yo planteaba se resolvían mucho en territorio y mucho en diálogo con otros. Y esos otros son los que embebían al proyecto, los que iban también tomando ciertas decisiones estéticas sobre la obra. Ahora siento que hay un trabajo mucho más introspectivo, hay un trabajo mucho más para adentro. Sí, por ahí también, bueno, hay varias cosas. En este caso, por ejemplo, ya hay una ausencia total de los cuerpos, las personas que acompañan estos procesos, ¿no? Del caucho específicamente, su extracción, los lugares donde está. Sí, no sé, me interesaba pensar un poco en eso, porque por un lado en muchos casos son obras que tienen una mirada sobre el pasado, ¿no? Un pasado como súper puntual, un pasado apoyado por archivo, pero por otro lado, por ejemplo, en esta obra, que es una obra ya mucho más reciente, más de esta etapa, no sé, terminal como de civilización en ese momento específico, es una obra que a pesar de que tiene unos recursos súper arqueológicos, es una obra que se proyecta mucho más al futuro, siento yo, no sé. Sí, es como una arqueología del futuro, ¿no? Un poco. Y siento que ya con la piel del trabajo, con The Skin of Labor, ya hay una eliminación de los otros, ¿no? O sea, no hay alguien al que se representa. Eso va a volver en otros proyectos como el de la moto, pero de repente, en el 2014, cuando les mostraba este proyecto de Medio Camino, hay un montón de obras en el intermedio, ¿no? Había una fuerza de trabajo que estaba empujando el automotor, había como un mirar a esos otros que eran fuerza de trabajo, que eran manos, eran gente que empujaba el auto, que jalaba el auto, que ponía digamos, el cuerpo en la carretera para cometer un movimiento. Y eso va perdiéndose. O sea, siento que en The Skin of Labor ya hay una eliminación de ese otro. Es de esa fantasmagoría de una presencia indígena en la Amazonía, es la reminiscencia de esa forma en cuanto a la mano, esa piel, como yo le llamo, este recubrimiento laboral para la tecnificación y mejoramiento laboral, que eso es un fantasma en la selva, se va perdiendo, y creo que en Bad Year es todavía más marcado, Sí, es muy evidente, porque por un lado las obras tienen recursos documentales en muchos casos, ¿no? Pero al mismo tiempo son profundamente indefinidos, ¿no? Como que no son evidentes, no tienen intenciones claras, que quizá contradice ese carácter documental. Sí, definitivamente los otros proyectos tenían ese albor de la no ficción, estaban embebidos de lo documental, no hay mayor guión, hay una cosa que cuando se va filmando va embebiendo al proyecto, viene alguien, sabe cómo resolver algo, eso entra en el proyecto, se filma. Acá de repente sí, pues es una investigación en la que conozco a detalle los neumáticos que están involucrados, las empresas que patentaron. Google Patents es una base de datos impresionante donde hay mucho de este material. Y hay una investigación también formal sobre esto. Pero ha ido cambiando ese carácter. Creo que con lo de la pandemia hablaba, y no sé si se entendió o lo entendieron, pero hubo esa imposibilidad tal vez inicial de poder viajar, desplazarse en el Ecuador, que nuevamente parecía que siempre me pareció, y creo que mi producción lo dice, fácil de movilizarse, fácil de acceder, de contactar, de viajar, de entrar a la Amazonía profunda, frontera con Perú.
de repente todo eso fue cambiando. Las comunidades también son bastante recelosas hoy en día, las lógicas son otras, y todo eso fue configurando este proyecto post-pandémico que sucede en Sao Paulo, que se lo muestra acá, y que nuevamente tal vez la presencia humana también se ha ido suavizando, ¿no? Es para mí igual como siempre interesante poder compartir esos conocimientos de la investigación visual, también de mi propia colección de una serie de imágenes, y por eso este takeaway, esta hoja de sala, este periódico, reúne bastantes momentos que a mí me vinculan con mi investigación del caucho, y me parece que es importante que la gente también pueda acceder a eso. Pero tampoco hay una información mayor sobre esas imágenes. Hay una mezcla entre imágenes que yo produje, entre publicidades, y eso va también poniendo un mismo estado a la investigación entre materiales que yo produzco y materiales que voy coleccionando también. Pero es verdad, hay como una pregunta más también sobre el futuro, sobre esa extracción. El petróleo ha sido como mi inicio, la historia de la extracción del caucho, como un regresar a ver desde el 2016, que siento que ha seguido mutando, lo he seguido investigando en Londres, en otros momentos. Hoy en día estoy trabajando en un proyecto en el que regreso a ver la extracción originaria ligada a la obsidiana y a la extracción de obsidiana por parte de civilizaciones en el Ecuador antiguo, o en lo que hoy en día es el Ecuador antiguo, perdón. Pero no necesariamente siento que hay un interés de regresar a ver el pasado como un pasado que vuelve a leccionarnos y decirnos somos producto de ese pasado, y siento que hay una idea de que el pasado viene y nos dice cómo nosotros vemos nuestro tiempo hoy en día. Siento que hay para mí un interés de regresar a ver ese pasado, pero nuevamente no con una moral aleccionadora de cómo somos producto de ese pasado. Siento que esa idea lineal del tiempo es también compleja. Me interesa mucho el archivo, me interesa mucho regresar a ver a estos tiempos antiguos en cuanto a los dibujos decimoncanónicos, al material de archivo fílmico, a la idea de la arqueología, pero nuevamente no hay una certeza de que venimos necesariamente de ese pasado, o de que ese pasado nos está diciendo en el presente, ¿no? Como ciertas cosas sobre lo que vamos a hacer en el futuro.